buenos días, apreciados hermanos y amigos, agradecidos con el Señor en esta mañana por la vida, la salud y por la oportunidad que tenemos una vez más de podernos relacionar a través de este medio en la meditación de la palabra del Señor. Quiero tomar una lectura de meditación en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Nos dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Con esta preciosa meditación de la palabra del Señor vamos a tener unos momentos de oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, digno de la honra y la gloria, tus hijos aquí en este mundo te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, porque sin ti no pudiésemos existir, y sobre todo por la esperanza que tenemos de vivir una vida eterna contigo y en la compañía de tus santos ángeles. Bendice tu palabra en esta mañana, que pueda ser de ánimo espiritual para nuestros hermanos y amigos, donde quiera que pueda ser escuchada. Son favores, Señor, que pedimos, pidiendo el perdón de nuestros pecados, en el nombre y en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hablaremos en esta mañana, brevemente por supuesto, del misterio de la piedad. Como sabemos, el apóstol Pablo tuvo una conversión muy especial. Cuando él preguntó camino a Damasco: Señor, ¿quién eres?, una voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el apóstol Pablo, después de ese momento, tuvo una conversión plena, comenzó a estudiar el tema de la salvación y después de profundizar llegó a la conclusión que está descrita aquí en este versículo que hemos leído, y él se expresó así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él dice: grande es el misterio de la salvación, el misterio de la piedad. Porque aunque muchas cosas están reveladas para nuestra salvación, todavía habrán campos de estudio que tendremos que analizar en la eternidad junto con nuestro Salvador. Pero indiscutiblemente, como él dice, ese misterio es grande. Y luego él relata algunas cosas que sucedieron con la persona de nuestro Salvador Jesús, y dice: Dios fue manifestado en carne. Expresa la condescendencia del cielo de nuestro Dios para que Cristo tomase nuestra naturaleza degradada por 4000 años, para poder así alcanzarnos en la condición donde estábamos. Dice: justificado en el Espíritu. Él, como humano, necesitó la unción del Espíritu Santo para cumplir su ministerio entre los hombres. Visto de los ángeles sufrieron y se deleitaron también en aquellas grandes obras de beneficencia que Cristo hizo a la humanidad, y también sufrieron con Jesús. Cristo fue predicado a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Fue creído en el mundo. El Evangelio fue llevado a diferentes misiones extranjeras en el tiempo del apóstol Pablo, y después resume: recibido arriba en gloria. Cristo venció la muerte y ascendió al lado de su Padre, donde había estado desde la eternidad. Es precioso este mensaje que aquí encontramos en esta declaración de la palabra del Señor. La promesa del Redentor
no fue, el cumplimiento no fue rápido como nuestros primeros padres creyeron. El Espíritu de Profecía dice que de Adán y Eva cifraron sus esperanzas en su primer hijo, pero pasaron los siglos y milenios y el Mesías, el Libertador, no venía. Pero en los anales del Señor, el Espíritu de Profecía dice, no hay apresuramiento o premura ni demora. Las cosas las hace Él en su debido momento. Y eso es lo que el apóstol Pablo entendió y escribió a los Gálatas en el capítulo 4, el verso 4, cuando les dice que a su debido tiempo, cumplido, dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Y es así, queridos hermanos, los acontecimientos expresados en la palabra de Dios tendrán su cumplimiento, aunque tengamos que esperar un buen tiempo. En la Biblia se presentan especialmente 4 acontecimientos especiales de nuestro Salvador Jesús en relación con nuestro mundo. Una de ellas es su nacimiento, que hemos mencionado, en Belén de Judea. El segundo sería, su muerte en el Calvario, su resurrección, su ascensión, y luego está su segunda venida, el tercero, su segunda venida en gloria con sus santos ángeles, y el cuarto es su venida para establecer su reino aquí en la tierra después de 1000 años, de llevar a su iglesia. Estos 4 acontecimientos son directamente relacionados con nuestro mundo. No habrá tiempo para disertar sobre estos temas, pero nosotros podemos ver que el Señor ha cumplido sus promesas como lo ha dicho. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 3, aquí hallamos el cumplimiento del nacimiento de nuestro amado Salvador Jesús. Y el apóstol se expresa así. En el capítulo 2, los primeros versículos, dice de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí no debemos de entender que eran magos en el sentido como se entiende hoy. Eran personas intelectuales, sabias, astrólogos de aquel entonces, que estudiaban las profecías de los rollos que el Señor había entregado al pueblo de Israel, y mediante todas las señales que allí se daban, comprendieron que había llegado el momento del nacimiento del rey de Israel, que ellos no lo entendían que sería solo rey de Israel, sino rey de la humanidad. El Señor no quiso que el mundo quedara sin testigos de este gran evento. La nación de Israel no estaba preparada para recibir a su Salvador, mucho menos el mundo. Pero el Señor quiso tener testigos y utilizó estos hombres, estos reyes, que vinieron con una seguridad plena que el Hijo de Dios había nacido en Belén de Judea. Ya en el capítulo 24-17 del libro de Génesis, Balaán, bajo la inspiración del Señor, había dicho que saldría la estrella. Y eso los llevó a la conclusión de que las profecías estaban cumplidas, porque habían estudiado también el capítulo 8, capítulo 9 del libro de Daniel. Así, queridos hermanos, dice más adelante, con la seguridad que ellos hablaban, dice así, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y más adelante, ya que la nación no estaba preparada, el Señor tuvo misericordia para que otros también fuesen testigos oculares de lo que había sucedido en Belén. Y en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas dice en el verso 11 o en el verso 8:
había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Luego dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué mensaje tan hermoso. Aquellos humildes pastores no eran personas descuidadas, eran personas que también estudiaban las profecías y tenían ese anhelo de ver un día el cumplimiento de esas profecías, ver al Mesías, y se les cumplió ese deseo que tenían en sus corazones, pues los ángeles los condujeron hasta aquel lugar. Y luego los ángeles pronunciaron estas hermosas palabras. Dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Son acontecimientos tan preciosos, tan hermosos, que aunque no fueron vistos por gran cantidad de personas, quedaron registradas en la palabra del Señor para que nosotros pudiésemos tener seguridad de que Dios cumplió su promesa que enviaría a su Hijo al mundo. Él sería el vínculo de unir el cielo y la tierra. Aquella escalera que vio Jacob, que es donde subían y bajaban ángeles, sería también, como lo explicó después a Natanael, el vínculo que uniría el cielo con este perdido mundo. En el capítulo 1, verso 51 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla con Natanael, dice así, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué condescendencia, queridos hermanos y amigos, de nuestro Padre Celestial, de la deidad, porque Cristo se ofreció a sí mismo para venir a rescatarnos. Los ángeles no podían entender, no podían comprender cómo podía degradarse al punto de tomar nuestra naturaleza, pero el Señor sabía lo que estaba haciendo y lo hizo por amor. Los ángeles después darán gloria y honra por la redención que Él ha obrado. Quisiera, hermanos, llevar a vuestra meditación una declaración del Espíritu de Profecía que es tan importante. Deseado de toda la gente es el primer capítulo, en la página 19, en esta versión que tengo en mis manos, dice, por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Una declaración muy interesante. Así que la vida y muerte de nuestro Salvador Jesús nos ha unido con nuestro Padre Celestial, con el cielo, como que si nunca, o más que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Muy interesante. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. San Juan 3:16. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo. Dios dio a su Hijo unigénito
para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Por eso el apóstol dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo fue posible que el Dios del cielo pudiese nacer como un indefenso niño en Belén, llevar nuestra naturaleza, identificarse con nosotros y llevarla para siempre? Él es nuestro representante delante del Padre como humano. Él es nuestro mediador y hermano. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor del infinito. Son declaraciones muy preciosas cuando el apóstol dice que Dios fue revelado en carne. Es muy interesante, es un misterio, pero realmente es una gran bendición. El Evangelio de San Juan, allí encontramos el capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en los versículos anteriores dice el verso 4 del capítulo 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El amor del Señor es tan grande. ¿Cómo pudo venir a vivir entre los hombres, llevar su ministerio y morir por pagar el precio que debíamos de pagar? Eso solamente se puede entender cuando realmente nosotros entramos en ese campo espiritual para discernir la profundidad de las cosas espirituales, el valor que tienen para nosotros. El otro gran acontecimiento, así resumido, lo encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19. Y podemos leer a partir del verso 16, dice así, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hermanos, este relato es bien importante. Aquí hallamos que Pilato lo entregó. No tuvo esa autoridad para definir y salvar la vida de nuestro Salvador. Y entonces la turba lo tomó, cargó en él la cruz, en un cuerpo debilitado por el hambre, por el acoso, por los azotes, las laceraciones, las flagelaciones. Y dice que fue cargando la cruz hasta ese lugar llamado la Calavera, o sea, el Gólgota. Y lo crucificaron en medio de dos personas que eran malhechores, pero a Cristo lo querían identificar como el peor. Así nuestro Salvador Jesús fue crucificado con aquella ignominiosa muerte que solo se aplicaba a los criminales más acérrimos.
Pero el Señor también no quiso que este evento quedara en el anonimato. Sucedió en una fiesta muy especial, la Pascua, que era la fiesta que reunía a más personas en Jerusalén. Y luego Pilato también escribió bajo la inspiración divina un rótulo, un título que decía Jesús, el Rey de los Judíos. Y estaba escrito en hebreo, griego y latín, que eran los idiomas que estaban más en uso de aquel entonces, de tal manera que todas las personas que por allí cruzasen en aquel momento no pudiesen quedar preguntándose qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió. Todos habían de saber que el Cristo de Nazaret, el hijo de José, como le llamaban los incrédulos, había sido crucificado en la cruz del Calvario ese día. Y de esa manera también el Señor quiso que sucediesen así las cosas para que el mundo llegase a entender que había cumplido el plan de salvación de que daría su Hijo para la salvación de la humanidad. Hermanos, todas estas cosas están registradas para nosotros, para que las podamos creer, aceptar y de esa manera pues a fundamentar nuestra fe en los méritos del sacrificio de nuestro amado Salvador Jesús. Hablando así, vamos a hablar del evento que está tan próximo a suceder. Los dos eventos que hemos hablado son historias, están en el pasado, pero esperamos el más glorioso evento. Cristo vino, como ya hemos hablado, como el indefenso niño de Belén. Cristo murió en el Calvario de la vergonzosa forma de muerte de cruz, como un peor ladrón. Pero su tercera venida, o su segunda venida, perdón, al reino del reino de los cielos a nuestro mundo, está descrito de esta manera. Apocalipsis, el capítulo 19, dice así los versos. Vamos a leer a partir del verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a los pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la cegará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Juan fue impresionado con esta bonita, importante, impresionante visión. Dice que el título que llevaba era el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene por segunda vez y ahora no viene para ser humillado. Cristo viene como Rey de Reyes para dar el justo premio que corresponda a cada uno conforme las obras que hemos hecho.
De allí la importancia tan valiosísima de entregar nuestra vida, aceptarlo a Él como nuestro Salvador, porque si somos fieles seremos llamados o participantes de esa boda, de esa gran cena de boda que Cristo tendrá con los redimidos de todos los ángulos de la tierra, y allí se congregarán todos los santos para participar de ese evento final. Y Cristo vendrá con sus santos ángeles en gloria. En Apocalipsis 8:1 dice que hubo un silencio por media hora, y al estudiar entendemos que la razón es porque Él vendrá con todos sus santos ángeles en gloria, según Mateo 25:31. Luego, para nuestra meditación, vemos aquí esta declaración preciosa del apóstol Pablo cuando escribe a Tito y le dice así. Dice el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta es la declaración que hace el apóstol en su carta a Tito. Y dice que el Señor se ha manifestado para la salvación de los hombres. Es decir, nuestro Salvador Jesús vivió entre nosotros. Y luego el Señor, por su vida y por su doctrina, nos enseñó a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y que de esa manera, conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesús, la enseñanza del Evangelio, nosotros podamos vivir una vida sobria, justa, como dice aquí, y piadosamente, es decir, apartado del mal. Y luego, cuando estamos así, en esa condición, estaremos preparados, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Cristo vendrá pronto, las señales ya anuncian que Él está cercano a las puertas. Los apóstoles en su tiempo consideraban que ya estaba cercano, pero el Señor ha tenido misericordia, ha dado tiempo para que nos preparemos, para que no se pierda nadie, dice el apóstol Pedro. Pero esta es, como dice aquí, la esperanza bienaventurada de todos aquellos hombres fieles, de aquellos que han bajado a la tumba, de aquellos que murieron en la hoguera por ser fieles al Señor. El gran evento será la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo para transformarnos, darnos el toque de la inmortalidad y vivir con Él para siempre. Que esta esperanza, que esta promesa sea de mucho ánimo para todos nuestros hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga a cada uno de aquellos que albergamos en nuestro corazón esta bendita esperanza. Amén.